Reciban la paz del Señor y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu. Mi nombre es Mayra Nieves Campo, resido en la ciudad de Isabela, Puerto Rico, la isla del Cordero de Dios, que mucha gente así lo conoce. Querido hermano televidente, quiero testificar de las grandezas, de las cosas hermosas que ha hecho nuestro Dios en mi vida en particular. Sabes, yo nací en un barrio bien pobre, de escasos recursos, en la ciudad de Isabela. Esa comunidad se llamaba Arenales Altos. Mi madre, Juana, mi padre, Juan, y 5 hermanos, y yo, que soy la pequeña. Éramos en total 8 en nuestra familia. ¿Sabe? Mi padre tenía un grave problema con el alcohol. Tuve grandes dificultades, grandes necesidades de ropa, de alimento y aún más, de comunicación. No había mucha comunicación, todo era pelea, por todo, se peleaba. Llegó un momento donde mi mamá logró tener un espacio para mudarse de esa residencia, la cual tenía grandes defectos y grande necesidad en medio de nuestro hogar. Pero lo más que se necesitaba era la paz del Señor, que eso no existía para aquel tiempo. Yo nací en el 65 en Isabela, Puerto Rico. Y en un momento mi madre consiguió una residencia en un residencial que se nombra el Caserío de la Cruz, en el mismo pueblo de Isabela. Nosotros nos fuimos para allá y a la edad de 5 años, un poco más, un poco menos, murió mi madre y yo quedé huérfana o desprovista del cariño y de la guianza de una madre. Y nos crió nuestro padre a los 5 hermanos, porque ya la mayor estaba casada. Mi padre seguía con el problema del alcohol, no era una persona muy comunicativa, no era una persona amable, era una persona que infundía miedo, no tenía temor de Dios. Por lo tanto, no podía tener una palabra de aliento, una palabra de cariño, una palabra de comprensión, no la había. No existía eso en el hogar donde yo estuve residiendo. Y a eso de ya 5 años y medio, a 6 años, perdí también a mi padre. Y de ahí fuimos removidos para el hogar de mi hermana, que era la mayor, la casada, Luz María. Ella tenía su primer hijo y nosotros pues estábamos todos en su casa. Nos volvemos a mudar para un campo en Arenales Altos, en Isabela. Yo quiero decirle que hubo mucha necesidad. Yo no entendía por qué no estaba mi madre o mi padre a mi lado. Y solamente en mi mente y en mi corazón hay unos fragmentos de un féretro donde estaba una mujer que yo llamaba a mi madre, que no abría los ojos. Yo no podía entender por qué ese féretro salía de esa casa donde yo vivía. Yo no podía entender por qué pasaba el día, la noche y la mañana y yo no tenía alrededor mío a mi madre. Yo no podía entender, nadie se sentó a explicarme a mí qué había ocurrido. Pero la gente dice, se murió y se lo llevó al cielo. Yo siempre tenía la mirada mía hacia el cielo. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué te llevaste a mi madre? ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Quién soy yo? ¿De dónde yo nací? ¿Para qué yo he existido en esta vida? ¿Para qué yo vengo a este mundo? Todo es lamento, todo es dolor, todo es escasez. No tengo quien me abrigue, no tengo quien me abrace, no tengo una palabra de amor, una palabra de caricia. A alguien que yo pueda decir, yo cuento contigo. Yo tengo necesidad de ropa interior, yo cuento contigo. Yo no tengo eso, hermana. Mi hermana con su esposo, la única hermana mayor que estaba casada, ya tenía sus hijos. Y ya ella estaba teniendo más hijos. Y ya nosotros estábamos demasiado incómodos en este hogar. La gente nos señalaba en el barrio, mira, ahí los huérfanos, esos son los huérfanos, Dito, mira, esa es la huérfana, esa es la más pequeña, me señalaban dirigiéndose a mi persona. Yo no tenía sentido de qué era esa palabra.
hasta que llegué a los caminos del Señor, que sé que el Salmo 27, versículo 2 dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Y rabacatarabasoa, y cataramanche catarabaquitarabasoa. Y yo creo en esa palabra, yo creo en esa promesa del Señor. He creído hasta el día de hoy de que eso se hizo realidad en mi vida. Pero en aquel tiempo no era realidad para mí. En aquel tiempo de dolor y de soledad, de dolencia, de amargura, comenzó a crecer dentro de mí celos. Porque yo veía en la escuela las niñas que iban tomadas de la mano con sus padres, donde se le daba la alimentación, una lonchera, ellas llevaban todo y yo me veía desprovista de eso. Y yo decía, ¿y por qué yo no tengo quien me cargue? ¿Por qué yo no tengo quien me aguante, me sujete de mis manos? ¿Por qué? Y comenzó una pequeña rebeldía contra Dios. Y yo siempre señalaba hacia el cielo, tú eres el culpable, tú te llevaste a mi madre, tú te llevaste a mi padre. Y comenzó a crecer dentro de mí rebelión contra Dios. Comencé a crecer, ¿sabe qué? Con odio, con afanes, con coraje, con rebelión. Yo odiaba a todo el mundo, todo lo que me podía inspirar amor, yo lo odiaba. Era como el vinagre y el aceite. La Biblia me dice a mí, cuando Jesucristo estaba en sus primeros pasos, decía que Jesucristo estaba creciendo en conocimiento y en estatura para con Dios y para con el hombre. Pero sabe una cosa diferente a mí, yo iba creciendo con rebeldía, con odio, con coraje, contra Dios y contra todo lo que era alrededor mío, todo mi entorno. Ve, hermano, pero sabe una cosa, Dios es tan misericordioso, tan maravilloso, que aunque a veces nosotros no entendamos el proceder de Él, Él cuida de cada uno de nosotros. Él tiene misericordia para con nosotros. Y sabe, yo seguí creciendo en este núcleo familiar y hubo mucho dolor, mucha necesidad y tuvimos que ser removidos de la casa de mi hermano. Y me fui a vivir con mis abuelos. Me fui a vivir con mis abuelos y ahí tuve escasez, verdaderamente escasez de alimentos. Mi abuela no era tan dada, mi abuela lo que se conoce aquí era un poco mezquina y era una persona que te daba a ti o una taza de café en todo el día, ya no podía tomar la segunda ni al mediodía ni en la noche. O sea que si tenías deseo de tomar otro poco más de café, pues no lo había. Y si quería el alimento, tenía que ser una sola vez. Tuve necesidad, hermano. Tuve grande necesidad. Mi coraje, mi odio seguía brotando en mi corazón. Y estaba formando un carácter muy diferente al carácter que Dios quiere formar para con sus hijos. Y sabe, seguí creciendo ahí. Tuve a uno de mis hermanos, Oscar, que en paz descanse, está muerto, pero él tuvo que dejar los estudios en la universidad porque veía que nosotros estábamos sufriendo en el hogar de mis abuelos, a pesar de que era una estructura de cemento y era un hogar seguro, pero estábamos sufriendo dentro de ese hogar. Y él, con la preocupación de tenernos juntos, él falsificó el acta de nacimiento para poder ir a trabajar en una fábrica. Consiguió el trabajo en la fábrica y con la ayuda de mi abuelo pues hizo una casa de madera y ahí pues nos fuimos a vivir con él. Este joven, Oscar, murió de SIDA. Él era homosexual. Pero la misericordia de Dios que es tan grande, maravilloso, hermano, usted ni se imagina. Este hermano mío, antes de partir, él confesó a Jesucristo como su Salvador, que es lo más importante. Pero mi coraje siguió brotando porque yo le decía a Dios, tú eres el culpable. Mataste a mi madre, mataste a mi padre y ahora te llevas a mi hermano, el único que nos cuida, que nos proteja. Esa es la única persona, la única figura que yo estoy viendo como mi madre y como mi padre. Te lo llevas. Y hermano, yo seguí rebelde. Tenía un carácter terrible. A todo lo que se me parara de frente yo me lo llevaba. A mí me tenían temor. En las escuelas a mí me tenían temor. Me tenían un miedo terrible porque
Yo era fuerte, hermano, yo era fuerte de carácter. Había mucho coraje, mucha envidia, mucho dolor, mucho resentimiento. Pero ¿sabe una cosa? Estoy completamente segura de que Dios tuvo misericordia para conmigo. Y a pesar de que viví de esa forma, Dios tuvo el encuentro con mi vida. Y siguiendo en esto, yo me acudía al deporte. Yo comencé a practicar deporte. Yo era una persona estudiosa, tuve buenas notas. Tuve que dejar la universidad cuando la empecé para poder trabajar y sostenerme en la casa. Y tuve mucho tiempo trabajando. Una vez se murió mi hermano. Yo en el 90 apliqué para la policía de Puerto Rico. Y yo pensé que ya no había posibilidad para mí. Estaba en una casa rentada donde yo lavaba casa. Yo recortaba los jardines, patio, hacía trabajo de hombre, hacía trabajo de mujer, donde quiera, donde yo me pudiera ganar el sostén para yo poder pagar ese alquiler de la residencia donde yo estaba. ¿Sabe por qué? Porque toda una vida rodando del barrio donde nací para el pueblo, luego del pueblo cuando se mueren mis padres a casa de mi hermana a casa de mi abuelo, de mi abuelo a casa de mi hermano, y de mi hermano estuvo un tiempo viviendo con mi tía en Quebradilla por parte de padre, hasta que alquilé una residencia. Y yo decía, yo tengo que tener una casa, porque mi vida estaba como las olas del mar, en una ambivalencia. Yo crecí inestable, no había una estabilidad en mí por lo que yo había pasado. Y cuando logré entrar a la policía de Puerto Rico, yo dije, pues esto me va a dar a mí seguridad porque tengo un trabajo con el gobierno. Pero mi hermano, la actitud hacia las personas que estaban en grande necesidad y en problemas y situaciones, yo no era de ayuda para ellos, al contrario. Yo era muy fuerte con las personas. Al primero que me dijera lo contrario de lo que yo decía, yo lo ponía bajo arresto. Y simplemente le decía, estás bajo arresto por obstrucción a la justicia. Era implacable con las infracciones de tránsito, dando multas. O sea, era una persona intolerante. Yo cuando me ponía el uniforme, yo me disfrazaba, yo tomaba otra personalidad. Yo no sabía que era que las malicias y los demonios de las ataduras del pecado era lo que estaba operando en mi vida. Y yo no podía tener amor, yo no podía tener una sonrisa para el necesitado o para el hermano que se acercara a mí. Es más, yo señalaba a los pentecostales cuando yo los escuchaba en las esquinas, en las calles, donde predicaban, yo los señalaba, yo decía, mira, ellos piden para hacerse ricos y siempre venían pidiendo para una necesidad, para hacer obra misionera, y esas personas yo los señalaba. Yo no tenía entendimiento de lo que era la misericordia de Dios y lo que es la justicia y lo que es el servirle al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Un día tuve el encuentro con mi Dios. Seguí trabajando, Dios me permite tener una casa y le digo que solamente fue Dios sin yo servirle, porque Dios es el único que me ha sostenido desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Y a pesar de que yo tenía a mis hermanos que ya se habían casado y ellos no tenían hogar, esta que está aquí a temprana edad, apenas entrando a la policía de Puerto Rico, ya yo tenía mi terreno y comencé a construir una casa. No le conocía a Dios, pero a pesar de que yo peleaba con Dios y le echaba la culpa a Dios, fue una manera que yo diría que Dios utilizó, mi hermano. ¿Para qué? Para yo tener este diálogo con Dios. Yo me pasaba mirando hacia el cielo, yo me pasaba hablando sola. Las personas dirían, esta está loca. No, yo no estaba loca, yo hablaba con Dios. Y en mi ignorancia yo le pedía al Señor para que me ayudara. Si yo anhelaba entrar a la policía, por favor, Señor, mira, ayúdame a tener este trabajo, que sea un trabajo fijo, que me dé estabilidad. Ayúdame a poder construir esta casa. Y así el Señor lo hizo, hermano querido. Créeme, no dude. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y si aún tú no le has cumplido en el sacrificio de servir tu vida, en completo sacrificio de adoración para Dios, no temas, no tenga cuidado. Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Confía en la palabra del Señor. La rema que está en tu vida, en tu corazón, la palabra deja que fluya para bendición de tu vida y la prosperidad de los tuyos. Dios lleva a tiempo.
Dios siempre llega en el momento adecuado. Y el tiempo Dios lo tiene determinado. Estuve trabajando y en la policía de Puerto Rico, y en eso, como estaba en el área metropolitana, surge una desgracia en mi familia. Y es que en la casa de mi tía, donde yo me quedaba, mi tía Lidia, el hijo menor de ella, el cual tiene una condición que es sordo-mudo, le diagnosticaron un tumor en el cerebro del tamaño limón americano, que es un tumor bastante grande, en el cerebro, y era en un lugar ubicado donde no se podía operar. Y sabe, yo estaba pasando por muchas situaciones personales donde yo no quería saber de nadie, pero cuando esto surge, ellos tornaron todo la mirada hacia mí, porque toda la cita y todas las cosas había que ir al área metropolitana en el hospital centro médico. Entonces, como yo era policía, pues ellos deducían de que pues ya yo me sé desenvolver y ellos acudían mucho a mí. Yo comencé pues a estar de cerca a ellos, lógicamente, es mi primo hermano. Y en este mover, en una ocasión, Ramonita llevaba una cassette cristiana. Y yo me acuerdo que cuando yo llegaba a casa y yo escuchaba este tipo de música, yo me molestaba porque yo bebía ron, yo fumaba, mi hermano, yo bailaba como un trompo, yo me la amanecía en discoteca. Esa era mi vida, rampante, en toda una vida de pecado hasta lo último. Malas palabras, COS, yo me pasaba brotando por mis labios todo tipo de palabras incoherentes, soeces, mal hablada. Bebía, mi vida era desenfrenadamente. Pero cuando yo llegaba y escuchaba este tipo de música, yo me molestaba. Yo me transformaba, yo me bajaba del vehículo. Pero en esta ocasión, me acuerdo como ahora, cuando yo estaba pasando por la ciudad de Camuy, yo iba en el vehículo, todos los hermanos íbamos a ver a mi tía, al hijo que estaba recluido. Y me acuerdo que estaba la canción de Harry Maldonado, unos coritos que él tenía. Y mientras todo el mundo iba en su conversación, de pronto, yo sé que fue un paréntesis que Dios hizo en mi vida. Fue como si yo hubiera recibido una bofetada. Como si alguien me hubiera dicho, hello, mira, estamos tú y yo. Olvídate de lo que está alrededor. Y en mi silencio, yo estaba meditando en todo lo que se estaba cantando en aquella canción. Y yo decía, esta canción o esta música no es nada malo, porque a mí me molestaba. Si realmente lo que dice son cosas hermosas y bonitas, no es tan malo como yo pienso. Y yo me acuerdo que uno de los coritos que decía era cuando Pablo lo llevaban para Roma. Él iba cantando así, que aunque voy atado con cadena, yo vivo de la esperanza de la cruz. Eso retumbaba en mi corazón, amado hermano. Eso retumbaba en mi mente. Llegamos al hospital, se hizo todo lo que se iba a hacer y hasta ahí todo fue bien. Pero al día siguiente, cuando yo me voy para mi trabajo, trabajaba en la ciudad de Arecibo, en Sabana Hoyo. Yo me acuerdo que me acerqué a Ramonita y le dije, ¿tú me puedes facilitar la cassette que se estaba escuchando en tu carro ayer? Y ella pues me la dio. Y de ahí, hermano, esa cassette fue mía. De ahí comencé yo a escuchar esa canción y yo veía que no era mala, sino buena. Pero no podía entender por qué razón yo lloraba. Porque yo no conocía a Pablo, yo no conocía a Jesús, yo no conocía a nadie. Sí, yo sé que Dios existía, como todo el mundo que dice, yo creo en Dios. Pero me puse a meditar y yo me cuestionaba, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué yo lloro? ¿Por qué yo me río en unas ocasiones? ¿Por qué me da con alzar mis manos? Y yo comenzaba a alzar mis manos en el carro y a hablar. Y comencé a tener un diálogo, una comunicación muy hermosa con el Señor. Y no me había fijado que ya llevaba unos días y que yo no escuchaba la música americana donde yo bailaba.
ya yo no escuchaba esa música, ya yo no escuchaba el merengue, ya yo no escuchaba música romántica, o sea, música secular, ya llevaba un mes y yo no la escuchaba y desconocía. Entonces comencé a preguntar cosas referentes a la palabra del Señor. Y ya yo lo que anhelaba era estar a solas para yo poder hablar, porque yo tenía una conversación. No sabía con quién, decía que era con el Señor, pero yo no lo veía, no lo podía tocar, pero era una realidad tan rampante como ahora que estoy hablándoles a ustedes. O sea, yo sabía que estaba hablando con alguien y Dios siguió tratando con mi vida. Hermano querido, pasaron unos 5 meses y yo no sabía que había pasado 5 meses, que yo lo único que yo estaba escuchando, de lo único que yo me estaba alimentando era música cristiana. Y ahí comenzó a venir inquietudes para saber de la palabra del Señor. Y una vez que salí a las 12 de la noche, de mi trabajo, cuando iba por la autopista, prendí mi radio porque en ese tiempo estaba el evangelista muy conocido, Venecio Molina. Y este tenía un programa donde echaba mucho fuera demonio y se escuchaba y cómo te llama, y yo soy destrucción y todas esas cosas. Pues yo decía, ¿será eso cierto? Lo que pasa es que Dios me había permitido unos meses antes, por una situación sentimental, que yo llegara a conocer lo que eran los espiritistas. Y ahí en los espiritistas yo llegué a conocer a una señora que de frente de mí se trastornaba, se transformaba en unas cosas que decían que eran la gente que venían a ayudarte, que ahora con el conocimiento de la palabra yo sé que son manifestaciones diabólicas, son demonios. En aquel entonces no lo sabía, pero Dios me permitió llegar en aquel entonces a este conocimiento para que cuando yo escuchara a Venecio Molina, yo supiera que era el poder de Dios echando fuera el poder demoníaco. Entonces yo comencé a nutrirme de este programa y yo siempre a esa hora, yo de 12 a 1, ese era mi programa favorito. Y yo me acuerdo que en un día, el día 5 de agosto, yo salí de mi trabajo a las 12 de la noche y comencé a escuchar este programa. Pero de momento este hombre dice, yo acabo en el día de hoy de cancelar unos pasajes que yo tenía porque tengo una campaña que me están esperando en la Florida. Pero el Señor me dijo que yo tenía que quedarme un día más aquí en la ciudad de Aguadilla. Él tenía 2 días de campaña, 3 días de campaña, y el Señor le había dicho que cancelara ese viaje porque él se iba al otro día para una campaña en la Florida. Y el Señor se lo cancela. Y yo me eché a reír, me sonreí como que la cosa, adiós, ¿y para qué ese hombre hace eso si ya tenía el pasaje? Y en esos momentos el hombre comienza a darme una palabra que era para mí. Y él a través de la radio decía, tú que te estás riendo, a ti te dice el Señor, yo quiero darte vida y vida en abundancia. Y yo entendía que era para mí. Pero algo me decía, no, eso no puede ser para mí. Y me eché a reír nuevamente. Sí, tú que te estás riendo, a ti te dice el Señor, ven, yo te quiero dar vida y vida en abundancia. Y cuando yo escuché esto por segunda vez, entonces comencé a llorar. Y él vuelve y me dice, yo quiero traer paz a tu vida. Yo quiero darte vida eterna. Por mucho tiempo has sufrido, pero sabe una cosa, te dice el Señor, hoy es el día de salvación. A ti te digo, ven porque te quiero dar vida y vida en abundancia. Y yo me olvidé de esa palabra, llegué a mi casa, me limpié mi rostro, me bañé, me acosté a dormir y se acabó. Al día siguiente estoy compartiendo con mi tía, que ella le sirve al Señor, y mi abuelo. Y entonces, como si nada, yo me había olvidado completamente de esa visitación del Señor el día anterior. Y cuando yo me voy a ir, que me monto a mi carro, que me voy para mi casa, algo como un flashback vino a mi mente. Acuérdate que hoy en Aguadilla está ese predicador que tú tantos has escuchado. Pues entonces di reversa y convido a una de mis tías y ella me dice que no puede ir. Pues entonces
¿me da con ir a la casa de la otra tía? Y ella me dice, pues sí. ¿Dónde es? Yo digo, pues yo no sé, es en Aguadilla. Vamos y chequeamos, será en la plaza. Y vamos a ver quién es ese señor. Y mi hermano, yo no sabía que Dios tenía ese banquete para mí. Me fui para mi casa, me bañé y vine rápidamente, busqué a mi tía y nos fuimos para la plaza de Aguadilla. A ver, cuando llegamos a la plaza de la ciudad de Aguadilla, Puerto Rico, yo veo un montón de sillas y yo digo, pues aquí es. Y estacioné mi carro, apenas estaban llegando la gente y me quedé en una de las sillas en la parte de atrás. Cuando comenzó la predicación, el evangelista trajo una predicación de los últimos tiempos, de la venida del Señor. Y yo me acuerdo que cuando está haciendo él la predicación, todo me llega a mí y había una fuerza demoníaca que no me dejaba adorar. Y yo misma tenía una conversación con el Señor. Yo le decía, cosas de menos importancia he escuchado yo en la radio y yo me he reído, he alabado al Señor, he alzado las manos y aquí yo no lo puedo hacer. Yo estaba, hermano, literalmente atada porque yo estaba todo el tiempo así, escuchando unos cánticos tan hermosos, escuchando una predicación tan poderosa que movía a cualquiera, que me movía a mí en mi vehículo personal. Pero ahora que estaba al aire libre, delante de la multitud, yo no podía abrir mis labios para decir aleluya ni gloria a Dios, que yo lo hacía en mi vehículo personal. Pero ese día no lo hacía. Y comencé a mirar toda la trayectoria de mi vida y yo sabía que había demonio de odio, demonio de rebeldía y todo eso yo lo había echado afuera. Pero había una fuerza de un pecado de 18 años dentro de mi vida que no quería salir. Y yo pude comprender que ese demonio no quería que yo fuera libre porque él no quería dejar este cuerpo. Kamansalamakia amansalai. Pero el Señor es tan grande y tan maravilloso que cuando el hombre dijo, mira, Cristo te llama, ven, ven, se está cerrando la puerta, como en el tiempo de Noé, se va a cerrar la puerta, faltan 5, faltan 4, y aquello a mí el corazón se me quería salir, hermano, y el hermano predicador decía, mira, faltan 3, ¿qué tú vas a esperar? La puerta se va a cerrar, tú no vas a tener vida, tú no vas a tener la vida eterna que te ofrece el Señor. Y aquellas palabras del día anterior, yo quiero venir a ti, yo quiero morar contigo, yo te quiero dar paz. Yo te quiero dar salvación, yo te quiero dar vida eterna. Aquello, todo estaba en mi corazón. Y hermano querido, comencé a llorar. Yo solté mi cartera y una pistola que yo de mi trabajo, que uno la tiene que tener 24 horas al día. Yo la tiré en la plaza allí y yo dije, a mí nada me importa. Yo solamente quería recorrer a ese llamado que Dios me estaba haciendo. Yo quería pertenecer a la familia de Dios. Yo quería tener paz. Yo quería tener vida eterna. Y no sé cómo, hermano, pero los que estaban conmigo, mi tía me dice que yo iba caminando sobre la acera así, por el aire. Que yo iba en el aire caminando. Cuando yo abrí los ojos, yo estaba pidiendo perdón porque era una vida muy pecadora, que mi vida era un pecado rampante, yo era un pecado, una pudredumbre completamente ambulante. Y ahí yo acepté al Señor, alcé mis manos, reconocí al Hijo de Dios, reconocí la obra redentora de la cruz del Calvario, reconocí que su sangre era poderosa para limpiar toda mancha de mi pecado y que yo me presentaba ante el Padre Celestial justa a través de mi Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Yeshua. Acepté al Señor esa noche. Y el predicador me puso la mano y dijo, y ahora el Espíritu Santo va a morar sobre ti y está dentro de ti y toda la cosa que se dice, hermano. Yo sin entendimiento, yo decía, pues, no sé, algo más hice. Yo sé que llegué a mi casa, di rodilla en mi cama, comencé a darle gracias al Señor porque yo me sentía diferente, hermano. Al día siguiente, porque mi carácter era bien difícil, al día siguiente, pues, yo acepté al Señor, yo estuve en una actividad cristiana, yo pues acepté al Señor, fui al frente, porque todavía yo no sabía realmente, ¿verdad? El paso de la importancia que yo había hecho. Y entonces me fui a mi trabajo normal
Y me acuerdo que cuando yo fui a investigar una querella donde había unas agresiones, unas alteradas a la paz, cuando yo bajé de la patrulla, me acuerdo que comenzaron las personas a ofenderme a mí de palabras. Y el policía que está conmigo, que me conoce, se echó la mano así en la cabeza y dijo, Varla, te dio en el lío que esta gente se han metido. ¿Por qué? Porque él conocía la Mayra de antes, no la Mayra de este nuevo renacer. Y entonces pues lo que pensó era que ya yo iba a hacer un desastre de lo que yo hacía y que iba a poner bajo arresto a estas dos personas porque me estaban ofendiendo de palabras. Yo misma no comprendía por qué yo estaba inmóvil y que aquellas palabras a mí no me lastimaron. Aquellas palabras yo las ignoré porque las palabras se las lleva el viento, eso no hace daño. Yo he aprendido que lo que hace daño es lo que sale de aquí hacia afuera, pero lo que uno ve de aquí para allá no hace daño, como decía el Señor. Así que esa palabra, si no entraba dentro de mí, no me iba a hacer daño. Lo que podía hacerme daño era si yo de aquí hacia allá le reputaba como ella quería que yo le hiciera. Pero yo tenía que entender que el problema no era conmigo. Yo tenía que llevar, yo era una mensajera para poner paz en medio de aquella trifulca. Y así lo hice, hermano. Yo no sé de dónde me salieron a mí las palabras hermosas. Yo no sé de dónde me salió tanta dádiva y tanta misericordia. Pero sé que así lo hizo. Mas hizo un cambio en mi compañero. Y comenzó el compañero a decir en todo tiempo que quería trabajar conmigo porque yo le resolvía todas las querellas y no había que ir al tribunal porque yo le estaba hablando a las personas de un Dios que él no sabe lo que era. Y así comencé a difundir la palabra del Señor, hermano querido. Y yo quiero que sepas que a eso de, en los 6 días, en un culto, en una residencia, yo tenía mucha hambre del Señor. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. En 6 días de convertida yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo tuve en mi vida la oportunidad y la bendición de escuchar la voz audible a Dios cuando yo fui a la primera iglesia que yo fui. Porque yo quería saber, yo me sentía intranquila y yo quería saber si eso era de Dios. Y aquella voz retumbó en mi corazón y dijo, arrodíllate y ora. Y esto me lo dijo en 3 ocasiones. Esto era innovador para mí, era nuevo, yo no sabía nada de esto. Pero así comenzó Dios a hablarme, comenzó Dios a llamarme por mi nombre y comenzó Dios a tener un trato especial conmigo. Y yo comencé a comprender que Dios me amó desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre, Dios tuvo misericordia de mí. Que lo que pasó con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con todo el entorno, era la escuela de aprendizaje para poder llegar a ti, hermano querido. Para que tú sepas que en medio del dolor, en medio de esa desesperanza que tú tienes, yo quiero decirte que el Dios que yo le sirvo es un Dios que todavía hace milagros, que todavía fluye cuando hay esperanza. Tan solo una semilla de mostaza es lo que Dios necesita de tu fe. ¿Para qué? Para ejecutar en tu hogar, para ejecutar en tu familia la bendición que Él ha declarado en la palabra. Él decreta, Él establece y Él tiene propósito para con tu vida. No, hermano querido, te falta tu mamá, te falta tu papá, por eso te has puesto rebelde, por eso te has sucumbido, aleluya, en el vicio de la drogadicción, en la prostitución, en el lesbianismo. No, hermano querido, Dios tiene vida y vida en abundancia para ti, hermano querido. Esto no es para nosotros nada más, es para todo aquel que le abre el corazón al Señor. Amén. ¿Sabe, hermano querido? Yo te quiero comentar de una pequeña experiencia que yo tuve apenas teniendo 2 meses de convertida. En 2 meses de convertida yo no podía tener mucho conocimiento, pero lo que te puedo decir yo es que tuve una sed tremenda por la palabra del Señor. Yo comencé a leer la Biblia y yo la leí completamente en 2 ocasiones. ¿Sabe? En esta ocasión yo me acuesto y cuando me acuesto a eso de la 1 de la mañana, yo siento al Señor que me levanta, pero yo no me quería levantar. El sueño podía más que el llamado que Dios me estaba haciendo y era para que me levantara a orar. Y yo le decía al Señor, no me quiero levantar, tengo frío. Y el tengo frío es que de momento yo comienzo a darle gracias al Señor. Dios, yo quiero adorarte aquí en mi cama. Y yo quiero adorarte aquí en mi cama es que comienzo a tener una revelación del Señor. ¿Sabe? En la misma cama
mi alma, mi espíritu sale. Y cuando sale, comienzo a viajar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, en una velocidad que jamás yo he podido ver o comprender tan siquiera en el mundo natural que nosotros vivimos. Y conste que soy una persona, que era una persona, que yo viajaba a alta velocidad siempre, porque pues siempre uno bebiendo, fumando, de todas esas cosas. Y era una persona revolucionaria. Pero en esta ocasión yo decía, pero ¿a qué velocidad yo estoy viajando? ¿Y qué me sostiene? Porque a mí me llevaban cargada. Y cuando yo comencé a subir y a subir y a subir, yo comencé a ver cosas blancas, árboles hermosos. Y yo comencé a ver unos ancianos que estaban de rodillas, pelo largo, barba, con unas vestiduras que jamás yo había visto. Y estos ancianos aclamaban y decían, ten misericordia, Señor, santo, santo, santo. Ten misericordia, Señor, santo, santo, santo. Y esto era una hilera completa de estos ancianos. Y cuando yo retorno la mirada a mis extremos, habían ángeles, pequeños ángeles. Sonreía. Y yo comencé a decir, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es esta cosa? Y ¿sabe una cosa? Ahí mismo, cuando yo traspaso esa luz hermosa, iluminada, comienzo a descender a la misma velocidad. Cuando comienzo a descender en la misma velocidad, todo se torna gris, todo se torna opaco. Y yo comienzo a sentir humedad, y yo comienzo a sentir frío, y yo comienzo a ver que todo estaba gris, húmedo, y todo expiraba un fuerte olor malévolo, azufre, un olor que yo no podía tolerar. Y de momento comienzo a escuchar unos gemidos. ¡Ay! 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 Cada vez que yo iba descendiendo más agudo, más penetraban en mi mente, en mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Señor, sácame de aquí. Y yo pensé que yo estaba mal porque yo no sabía que uno tenía este tipo de revelación. Y yo comencé a decirle en qué yo te fallé. Y comencé a proyectar, Señor, ¿qué es esto? Esto es el infierno, comencé yo a decir. Y mientras iba descendiendo, yo decía, Señor, no me permitas que tu hija vea esto. Yo veo un personaje con un medallón o una corona, todo este personaje gris, su barba, todo gris, todo él gris. Y en su mano, en su mano tenía un tenedor, una pala con tres figas. Cuando yo veo a este personaje que tenía la pierna cruzada, yo dije, Señor, es Satanás, sácame de este lugar. No permita que tu hija vea esto. Yo fui lavada con tu sangre preciosa. No permita que yo vea esto. Yo no lo tolero. Y ahí mismo me taparon los ojos. Y cuando me tapan los ojos, hermano querido, me dan un desvío. Camino hacia adelante y comienzo a ver unos cipreses verdes, preciosos. En toda una hilera, piedras preciosas, un camino tan hermoso y tan hermoso, tan fresco, tan cálido, que lo que se respiraba era paz. Y rápidamente, como si me bajan de donde me tenían cargada, y yo entro a un lugar. Y cuando entro a este lugar, que no puedo describir porque simplemente yo entré a la puerta y crucé y habían miles de personas. Pero yo comencé a decir, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está Sonia? ¿Dónde está Checo? ¿Dónde está Javier? Comencé a preguntar por mi familia. Y ellos me decían, allí está, mírala ahí. Todavía falta, él acaba de llegar. Pregunté por una, Alice Doris, la que el día de hoy todavía no le sirve. Pero todos los demás, Mashi Kataramakundaraman Salai, todos los que yo vi ahí, están en el Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando yo desperté, porque ahí
me quedo despierta, sobresaltada, con el olor horrible. Y yo comencé a llorar porque yo pensé que yo había pecado. Yo comencé a llorar, yo no entendía esta visión. Y me fui de rodillas y el Señor me lleva al libro de Jeremías capítulo 25. Jeremías 25. Yo rapidito fui y me puse a leer en Jeremías 25. Y ese capítulo me lo leí completo y yo decía, ¿pero qué es? Pero, ¿sabes? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué esto? Y todavía, mi hermano, yo tenía la peste sobre mi rostro, en la nariz, de aquella cosa tan horrible, los gemidos de la gente. Y yo comencé a llorar, era algo incontrolable. Yo pidiéndole perdón todo el tiempo al Señor. Señor, perdóname si he cometido una falta, porque yo decía, yo no sé. O sea, yo estoy bien, yo no he cometido falta, pero si es que he hecho algo que no lo sé, pues te pido perdón. Pero algo me llamó de ese capítulo, es que me decía que yo fuera a los míos, que yo le exhortara, que le predicara, y que si ellos se convertían, pues amén, pero si no escuchaban, iban a ser rairados de la faz de la tierra. Y al día siguiente me fui a trabajar, estaba triste porque no podía ir al servicio a hablar con mi pastor. Yo era recién convertida, mi hermano. Yo quiero que usted entienda eso, que estas experiencias uno las canaliza cuando ya uno tiene experiencia y lo vayan madurando. Yo acepté al Señor el día 6 de agosto del 98. El día 6 de agosto del 98, y esta visión la tuve en noviembre prácticamente. Y entonces yo comencé a estar, los compañeros me decían, Nieve, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Qué ha pasado? Y yo no podía hablar con nadie, yo no podía decir esto. Después de 2 días es que yo logro tener el día libre y poder presentarme a mi servicio. Y cuando está en mi servicio está esta hermana Naida predicando. Y como yo no comprendía mi suceso, ni yo se lo había dicho a nadie, pues yo me fui para el altar a llorar. Y yo decía, Señor, perdóname, he pecado, Señor, perdóname, he pecado. Y en eso, Naida comienza a traer una palabra y se dirige a mi persona y ella me dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames común o inmundo. Mashi aman se le bekenda la basoa. Y katarama kia mama mansukuturia bababashai. Y el karama sarebekita ramakatalabashai kia basoa. Entonces comencé a pedirle perdón a Dios ahora muy diferente. Perdón, Señor, por pensar que yo te he pecado o que yo te he faltado. Y ya yo entendía de que yo no estaba pecando, simplemente que Dios me dio una misión. De ahí del altar me fui para mi pastor y comencé a darle esta experiencia. Y él me dijo que simplemente yo había tenido una revelación del Señor de esas bendiciones hermosas que da Dios, que es llegar a la presencia de Dios, descender al infierno y luego ver lo que Él va a hacer en el futuro. Y sobre esa palabra yo sigo proclamando. Continué gozosa, contenta, mi hermano querido, porque yo decía, Dios, un Dios tan bueno, tan poderoso, se indigna en mirarme a mí. ¿Quién era yo? Era una persona amargada, con odio, con afanes, con envidia, con coraje, con celos, con contienda. ¿Quién era yo? Y ahora Dios me tiene, aleluya, en su mano como familia. Yo soy una hija de Dios. Como tú lo puedes hacer, hermano querido, si das este paso hoy, en estos momentos, donde quiera que tú estás. Tu cataramashacatarabasai, estás en el trabajo y me estás escuchando. Estás en tu casa. Se han reunido en un lugar y estás escuchando. Yo te digo, da ese paso de fe. No dejes para más luego lo que puedes hacer ahora. Dios quiere bendecir, aleluya, a sus hijos. Dios quiere prosperarte. Darle una vuelta, un giro de 380 grados a esa vida inmunda que no te ha dado nada. Y ven a los brazos del Maestro. Él es el reconstructor de vidas. Él es el que coge tu corazón que está a 200 pedazos partidos y Él con su mano misericordiosa, que tú ni la sientes, comienza a labrar ese corazón. Lo hizo conmigo, hermano querido. Yo era una persona destruida por completo, con malos sentimientos, y ahora amo la obra del Señor. Y como Dios hace, como Él quiere, lo que yo señalaba de que la gente pedían y pedían y pedían y que era para ellos, pues Dios me tiene también haciendo este tipo de situación o actividades porque me tiene llevando la palabra a diferentes lugares. Soy misionera para la gloria del Señor.
Y aunque espero que si el Señor así lo desea, algún día estar delante de ustedes y compartir con ustedes las ricas bendiciones del Señor, da ese paso de fe. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Hasta el día de hoy, desde el 98, yo puedo decir emenecer porque Dios ha cuidado de mí. Y Él ha tenido cuidado de mi casa. Él ha tenido cuidado de mis hermanos, de toda mi familia. Quiero decirte que comencé a predicar y a decirle a mis familiares y a mis amigos, mira, ¿sabes qué? Yo tuve esta experiencia. Dios me llevó al cielo y, ¿sabes? Descendí al infierno. Eso no es mitología, es real. Allí la gente está gimiendo. Allí la gente está gimiendo y no pueden salir de allí. Ahora es que tú tienes la oportunidad de arrepentirte. Ahora es que tienes la oportunidad de decir, yo quiero aceptar al Señor. Yo quiero experimentar estas cosas que ustedes hablan. Esto no es mitología, esto es real. Satanás te tiene engañada. Satanás te tiene engañado, amigo que me escucha, aleluya. La droga no te va a dejar nada. El alcohol no te va a dejar nada. Tú que estás en rebelión con tu mamá y con tu papá, no tengas rebelión con ellos. ¿Sabes qué? Tenla con Satanás. Dale la vuelta a Satanás. Dale la espalda a Satanás y comienza a luchar con Dios. Él te va a sustentar. Comencé a decirle mi experiencia a mi familia. Yo no tuve que hacer nada. El Espíritu Santo se encargó de traer a mi hermana mayor, de traer a sus hijos, de traer a mis primos. Ciertamente todavía falta un hermano que está allá afuera y la hermana que nunca llegué a ver en el lugar donde estaban todas aquellas personas reunidas. Pero yo, mientras yo viva, yo creo en la esperanza de lo que Dios ha declarado aquí. Seré salva yo y mi casa. Cuando tú aceptas al Señor, serás salvo tú y tu casa. Y yo reclamo esa bendición para todos los integrantes de mi familia, querido hermano. Y tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo. No te vas a arrepentir. Dios ha sido bueno. Dios me ha permitido dirigir el departamento de misiones. Y yo he aprendido a amar la gente. ¿Sabe? Cuando yo trabajaba y sigo trabajando, pero en el entonces que no conocía al Señor, yo miraba a un mendigo, un deambulante, una persona indigente, una persona maloriente y yo lo rechazaba. Pero qué hermoso cuando tenemos al Señor. Cuando tenemos al Señor real, cuando tenemos al Señor de verdad y tú has recibido esa transformación en tu vida interior y exterior, porque la transformación interior sale a la luz, a lo exterior. Y sabe una cosa, ahora yo puedo trabajar y ver a una persona indigente y yo poder extenderle la mano. ¿Sabe? Ahora antes de yo señalar, yo puedo decir, no, Él es digno de misericordia porque yo estuve así o peor. Y Dios tuvo misericordia conmigo. Dios me extendió su mano. Dios me ha extendido su misericordia. Y aun que le servimos, hermano querido, a diario estamos nosotros, aleluya, muchas veces fallando aún con los pensamientos. Pero Dios permanece fiel. Y su palabra es real. Y lo que Dios ha declarado en el pasado para tu vida, si aún tú no lo has visto, espéralo. Porque estamos en los tiempos finales. Espéralo porque Dios está haciendo las cosas. Hay cosas que tú no puedes entender. En el momento, en el dolor y en el quebranto, tú no vas a entender los propósitos de Dios. Entendía yo en aquel tiempo que se lleva a mi madre a los 5 años, a mi padre a los 6 años. Entendía yo porque fui maltratada. Entendía yo porque los demás decían en las vacaciones, yo fui a la playa, yo fui al cine. Yo no sabía lo que era eso, hermano querido. ¿Entendía yo no lo entendía y yo crecía con más rabia, pero ¿sabe una cosa? Era la escuela de Dios. Esto no lo podía yo aprender porque otro me lo decía. Tenía que vivirlo en carne propia. Ahora yo puedo entender tu posición. Y ¿sabe una cosa? No importa la posición que tú tengas. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tienes problemas? Tu esposo te acaba de dejar. Tus hijos te acaban de decir de que eres una mala madre. No hay dinero para comer. Te botaron del trabajo, te botaron de la casa, tienes que salir de la casa. Masica talabazoa. Aquí está una que te puede decir que rodó sobre 6 o 7 casas y te puede decir, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi familia y tengo una familia hermosa en Cristo Jesús y esa procura por mí. Y sabe una cosa, cuando mis familiares de carne no me pueden abrazar, aquí yo tengo hermanos que me abrazan. El abrazo
y el cariño y la palabra amorosa que no me la dieron en mi niñez, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, la recibí ahora. Y ahora la tengo en abundancia. En abundancia, hermano querido, cuento con una familia. Tú puedes contar con la familia de Dios. ¿Puedes tú contar ahora? Yo te invito a que des el paso de fe. Yo te invito a que marches hacia el frente y te voy a mostrar un poderoso que pelea la batalla por ti. Un guerrero que se llama, ¿sabe qué? Es el Dios Elohim. ¿Por qué el Dios Elohim? Porque es el Dios que creó de la nada. Él te creó en el vientre de tu madre. Él te puso nombre. Él te señaló. Él te cogió. Shakatarabakatarabasoa. Irramaquiaman serebekenda labasoa. Te señaló, te escogió. Él conoce los cabellos que tú tienes. Él sabe, aleluya, lo que tú vas a hacer. ¿Sabe una cosa? Mientras tú das un paso, Él se adelanta hacia ti. Y Él está para ayudarte. Él es tu escudo. Él es tu retaguarda. Él guarda de ti. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen. ¿Quieres tú ser un adorador de Dios? ¿Un temeroso de Dios? Yo te invito a que te añadas a la familia divina. Yo te invito a que tú vengas a los caminos del Señor, porque Dios está reclutando gente que puedan abrazar, gente que pueda decir, Dios te ama, gente que pueda decir, mira, sigue hacia adelante, porque hay uno que lucha, hay uno que está contigo. Él te puede decir, ¿sabe una cosa, hermano querido? Ese es el Dios que yo te estoy mostrando. El Yahweh, el Yeshua. El que te da shalom, ese es el que te da la paz y vas a prosperar en todo tu ámbito. Amado querido, hasta el día de hoy, Dios me ha sostenido. He tenido dificultades, situaciones vienen en nuestra vida, pero son situaciones que se pueden batallar con la oración, hermano. Oración, Biblia, lectura bíblica y comunicación con el Señor. Porque cuando des el paso de fe, te vas a llevar la tercera persona de la Trinidad, que es lo más valioso que nosotros podemos tener. Ese Espíritu Santo que te va a mostrar la verdad, te va a redarguir, Él te va a enseñar, Él te va a educar, Él va a formar el carácter de Cristo en tu vida, hermano querido, como lo está haciendo conmigo, como lo está haciendo con cada uno de los que nos están escuchando, amado querido, aquellos que dieron el paso de fe. Dios está mordiendo, Dios está madurando. ¿Sabe una cosa? Yo estoy en el tiempo de la espera porque yo sé que hay más para nosotros los que esperamos en el Señor. Y pronto se van a abrir los cielos y vamos a ver el Rey de Reyes y el Señor de Señores a levantar su iglesia. Y yo quiero que tú seas levantado juntamente conmigo para venir al encuentro con nuestro Dios. Sea la paz con cada uno de ustedes. Y hasta aquí, Ebenezer. Dios le bendiga.